A partir de este momento, se inicia el ascenso final, la elevación más alta del adepto, quien se guiará solo por el camino de su conciencia, la cual es una identidad indisoluble de la conciencia del ser y de la conciencia del soy, porque el ser y el soy tienen a su vez cada uno su propia herramienta en sí mismos. El ser es la identidad lograda, es conciencia del soy, y el soy, que es la esencia preexistente identificada en la luz como única del ser, es la conciencia de lo supremo que está en el hombre. Ya que el corazón contiene una inteligencia única dentro del nodo sinusal que radica en millones de células cardíacas, todas laten en sintonía entre sí y con el universo, comprendiendo que las galaxias, soles, sistemas solares y planetas se mueven o pulsan por un solo orden que proviene de la providencia del pensamiento creador. En cada latir del corazón marca y graba los segundos, días y horas de la vida del hombre, actuando de igual forma los tiempos de los universos, hasta lograr la eternidad. Por ello, estas partículas que conforman el nodo son energías de pulsares que en los primeros días de gestación forman el corazón del feto humano, dando origen a la vida del cuerpo del hombre, que es la energía pulsar, que mantiene la vida de las humanidades universales, energía trascendental que va más allá de la muerte física del individuo, puesto que ella se traslada hasta la siguiente encarnación como la energía de nuestro espíritu individual, energía que es la esencia misma que el Creador nos dotó dentro de los tiempos sin tiempo de la preexistencia, cuando el Hijo Eterno aún no vivía, pero se engendraba dentro de ella, porque de allí, desde esos tiempos proviene esa luz dadora de vida, entregada al hombre universal, que se hace uno con las leyes que sujetan a los universos, dotándonos, a vosotros y a mí, los hombres y mujeres que hacéis vivos este saber, el mismo corazón que contienen los planetas, los sistemas solares, las galaxias, las supergalaxias y los superuniversos, toda la fuerza de la creación dentro de nosotros, como esencia viva, como la única herramienta universal que nos conduce durante tiempos y edades, y a su vez se mantiene viva, como su propia naturaleza que es la de crear, porque para el hombre y por el hombre todas las cosas han sido creadas, para que de esta manera la vida sea eterna. Es por tanto, esta es la energía viviente que mueve los mundos, que engendra hombres, que engendra mentes y conciencias. Esta es la piedra que fue cortada y no por mano humana, pues ella hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó, destrozando por completo la falsa ilusión de lo que se creía como verdad. Porque la fuerza que contiene el hombre dentro de su corazón es la misma fuerza que sostiene los universos. Es por esto que, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo. Porque la fuerza de Cristo fue la que vino a enseñar a Jesús al planeta Tierra, para enseñarle al hombre todo el poderío espiritual que contiene dentro de sí, dentro del Cristo, que es el Dios producido por sí mismo. Porque dioses sois y sois hijos del Altísimo. ¿O acaso no se le os dijo: dioses sois y mayores cosas aún de las que hizo el anciano de días haréis vosotros? Así pues, conoced vuestro lugar dentro del gran vasto universo, pues ese lugar se encuentra dentro de vuestros corazones, porque así quedó escrito en la profecía del país al norte del sur: yo existo, aunque no me veáis; yo estoy en sus corazones, aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Ahora comprended la fuerza que mueve montañas, comprended la fuerza que sostiene los universos, comprended la fuerza del verbo creador dadora de vida que está dentro de vosotros, como hombres y mujeres que se levantan y reconocen su identidad indisoluble como condición universal. Ha llegado la hora de comprender esa fuerza que mueve montañas, que engendra mentes y conciencias. Ha llegado el momento de por fin sentir esa fuerza del cristal de nuestro corazón, el transductor universal. En este capítulo de Yo Soy Tu Ser, hablaremos de esa gran fuerza que el Padre Eterno
impulsa e implosiona dentro de nuestro corazón para dar la vida a los mundos, a las creaciones y así continuar esa expansión de la vida. Mi nombre es Luis Barberán. Yo soy Raúl Carrillo, les damos la bienvenida y muchas gracias por seguir atentos a esta sección de Yo Soy Tu Ser. Viendo que ya en los capítulos anteriores hemos conocido todo lo que tiene que ver con el amor, que es esa información que viene directamente del Padre Eterno y que habita en todos nosotros, debemos ahora conocer dónde está depositada dentro del hombre y cuál es su ley para habitar en cada partícula creada dentro de todo el universo, en cada animal, en cada ser vivo, en cada planta. Entonces es necesario que ahora comprendamos que el transductor universal es la ley que está depositada en el núcleo de cada ser vivo, que es el recipiente de la inteligencia del Padre que llega como pulsar cada segundo en cada corazón, y que en el hombre es una inteligencia que lo lleva a ser creador como el mismo Padre Eterno. Entonces ha llegado el momento de conocer esa fuerza que el hombre tiene por heredad desde ese principio preexistente, desde esa luz que se engendraba a sí mismo en ese vasto vacío que no era vacío, sino la ausencia de la creación. Pero esa ausencia de la creación se contenían leyes, principios, inteligencias que dieron cimiento a toda la existencia y a toda la creación, que ahora en pequeña medida podemos ir conociendo para después, en un tiempo, espacio, podamos quintaesenciar nuestro pensamiento y conectarnos al alma del Padre, para que así seamos capaces de comprender toda esa sabiduría y conocimiento que Él tiene para nosotros. Entonces, comencemos a conocer el transductor universal para toda partícula creada, esa ley que existe en toda la creación. Y dice: el Creador Supremo, que es la luz única, Dios, es el Padre innominado y sin fin, puso desde el origen de su creación infinita un corazón en cada criatura salida de Él y en Él. Un centro de luz que, para entenderlo, lo nombraremos transductor, término que determina la comprensión de cuanto tenemos que aprender del corazón universal y más certeramente del humano, donde manifiesta todo su poder en el hombre universal. Allí y dentro de nosotros, en nuestro corazón, está la luz que desata y mantiene los impulsos, la diástole y sístole. Hoy día, la ciencia sabe que estos impulsos son eléctricos, pero aún no comprende que no lo son, porque tal electricidad salida de este lugar, llamada por ellos nodo sinusal, es un destello de luz que acciona por pulsos, al igual que el pulsar de las estrellas o soles que pueblan los universos conocido por la humanidad y la ciencia terrestre. Entonces, nosotros debemos comprender, y nos dice acá, que es una ley preexistente desde el mismo Padre Eterno. Era una ley que era necesaria para contener la luz. Entonces el transductor es el contenedor de esa luz que es el mismo alma del Padre Eterno y que también contiene el mismo alma individual del hombre.
porque dice que es transductor, porque es un término que nosotros comprenderemos para entender que no es electricidad lo que ahí se maneja, sino que es la luz del Padre que llega a nosotros, y esa, el mismo corazón la transforma en energía eléctrica que le da los impulsos al hombre. Y este sabio proceder nos está entonces mostrando esta ley de el transductor universal, donde cada criatura que ha salido de ese vientre de la creación, de esa luz del Padre Eterno, contiene un corazón, contiene no todos quizás el mismo órgano, sino que contienen esa ley de ser transductor universal, de poder recibir esa información para que decodifique y la transforme en inteligencia y pensamiento, que más adelante vamos poco a poco a ir profundizando. Pero ya comenzamos a entender que no es un impulso eléctrico lo que nace en ese nodo sinusal, sino que es la misma luz, ese mismo destello de luz del Padre Eterno en su amor, porque la existencia y la creación se mantenga y se sostenga dentro de él. Debemos recordar también que el error de la ciencia de este mundo, que nunca le ha dado respuestas claras al hombre, radica en que ellos no han separado la ciencia del espíritu. Tomaron por un lado la ciencia como algo de tecnología, y tomaron el espíritu como religión. Y al separar esos dos caminos, la ciencia nunca va a tomar una información como que es proveniente de una conciencia creadora, de algo superior a lo que se manifiesta como materia, porque ellos solo buscan lo que es tangible, y la religión solo lo ve como algo inalcanzable, como que el espíritu es algo que es inaccesible para el hombre. Y de esta manera lo que han hecho es que el hombre nunca ha encontrado la respuesta de toda la inteligencia que contiene dentro. Y allí es donde nosotros comprendemos que es un destello de luz, que es una información que el corazón recibe y transforma en un impulso eléctrico, pero que a su vez también lleva otra información hacia cada una de nuestras células, hacia nuestro pensamiento, hacia nuestra mente. Pero nosotros debemos comenzar a reconocer esos impulsos, porque ese impulso nos va a permitir a nosotros ubicarnos dentro del plan de ascenso espiritual. Aquí, dentro del nodo, el nido de luz, asunto que la ciencia tardará años en conocer y luego reconocer, existe el transductor, un cristal giratorio que marca el tiempo ascenso del hombre que lo activa, pues recibe la memoria de la luz original, a Dios, que en la ley del amor es la atracción de él al hombre, por lo cual éste, al sentirlo, busca a Dios sin saber qué es. Entonces el texto nos está relatando que ese nodo sinusal es como un nido de luz. Pero entonces tenemos que hacer esa semejanza a cómo sería un nido. Entonces llega el Padre y va buscando las ramas necesarias, las hojas necesarias para ir construyendo ese nido, donde la madre pondrá el huevo para que dé a luz a su hijo. Entonces manifiestan esas tres grandes fuerzas de el padre, la madre y el vástago.
que habitan dentro de ese transductor, que es como un cristal. Un cristal no debemos verlo físico, sino más como algo espiritual, algo más dimensional, para que podamos comprender cómo es esa mecánica de entender lo que es invisible. Porque ciertamente ahora que está el corazón, que es visible, dentro contiene leyes, principios, que son invisibles para nuestros ojos de la materia. En tanto ahora que reconocemos y vamos comprendiendo poco a poco las leyes que se contienen allí adentro, seremos capaces de comenzar a desarrollar esos ojos de la inteligencia para entender toda esa fuerza. Entonces, fíjense cómo nos los plantea Luis con el nido de luz. Y ese nido de luz que está en el hombre, justo en el nodo, lo que la ciencia llamó nodo sinusal, allí, en ese lugar, el corazón, que dice Luis que ese cristal tenemos que verlo como espiritual, ¿verdad? Que habita allí en ese nódulo, en ese nodo sinusal, ¿verdad? El corazón transmite esa información que es espiritual y la transforma transforma y traduce a la vez para que pueda manifestarse en la materia. Entonces hace ese trabajo de unir lo espiritual y manifestarlo en la materia. Entonces fíjense la importancia que tiene el corazón aquí, porque es lo que nos está permitiendo a nosotros manifestarnos en la materia. Si no fuera por él, estaríamos solo en espíritu y no pudiera haber esa unión entre Padre, Espíritu y cuerpo, que sería alma, espíritu y cuerpo, porque es el corazón quien realiza esa función. Y aquí nos está dando una clave muy interesante, que es cómo activar ese cristal que está en el transductor, en nuestro corazón, en ese nido de luz. Y es a través de ir comprendiendo cuáles son las memorias de luz originales de la creación. Siendo que en el mundo es complejo encontrar esas memorias de luz, debemos comenzar a adquirir conocimientos que contengan esas memorias de luz para que podamos ir activando esa fuerza y que comience a girar, para así no quedarnos estancados en un tiempo y entremos en ese ascenso de los días de creación. Porque el hombre, por la desconexión de su ser, por la desconexión con su corazón, por la desconexión con su propio espíritu, por creer que solo vive en lo que se ve en esta materia, no ha podido entender ni comprender, ni siquiera se le ha venido a la cabeza, a su mente, que debe comenzar a adquirir esos conocimientos de luz para que pueda entonces activar esas memorias dentro de él y que comience a ascender y ya no se quede estancado en ese vaho de la ignorancia. Entonces continúa y dice: este es el principio de amor del Padre a su Hijo, el hombre terrestre y universal, porque este cristal que se nombró en las enseñanzas espirituales es el Cristo, que es formado por el hombre para sí mismo. Y cita de esta manera Pablo de Tarso: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces fíjense cómo esa ley que tienen los hombres universales, que han traído todas las profecías y toda la información para que nosotros nos reconectemos con ese cristal y formemos el Cristo, ellos contienen la misma ley que nosotros. Por eso ellos saben perfectamente cuáles son los mecanismos para que el hombre
vuelva a convertirse en un hombre universal y deje de estar sumido en este mundo donde nos tienen dominados por nuestra ignorancia. Así es. Entonces, Raúl nos da esa mecánica tan sencilla de comprender que no es un ser de raro aspecto con una información incomprensible para nuestro entendimiento, sino que son hombres y mujeres igual que nosotros físicamente, pero con la gran diferencia de que contienen un gran conocimiento y han desarrollado su intelecto gracias a que siempre han permanecido conectados con el principio del amor del Padre. A su vez, debemos comprender que en el planeta Tierra hubo esa manipulación que desconectaron a la humanidad que se encontraba en ese planeta y comenzaron entonces a enseñarle conocimientos basados solamente en la materia. En tanto, nuevamente se crea, se edifica, se construye todo un plan para enviar todos esos mensajeros que Raúl nos está comentando, que fueron los que trajeron toda esa información, para que por fin fuésemos uno con el Padre Eterno, fuésemos uno con nuestra verdadera identidad. Entonces allí sigue y dice: cuando obtiene conciencia de su ser, al levantarse de la ignorancia de quién es, y entonces recibe la luz Padre Dios, la interpreta en pertenencia o cohesión a su Creador y la transmite a todo el corazón. El que vibrando en la escala del amor, la retransmite a todo el cuerpo, penetra el pensamiento, cambia la mente, conmociona la conciencia, porque toca el alma humana y ésta al alma de las creaciones, pues alcanza el diálogo del amor, la voz interior, que le revela toda la sabiduría de la creación. Entonces debemos comprender, muchachos, que la manera en cómo nosotros vamos a poder comprender y activar esa fuerza que está en ese transductor, en ese nido de luz, debemos adquirir conciencia, pero de nuestro ser. Y ya lo hemos repetido muchas veces, pero es necesario que se quede grabado en sus corazones, que el ser solamente guarda memorias de luz, memorias de la creación. Ahí se encuentra nuestra verdadera identidad dentro de la creación. Al momento en que nos conectamos con nuestro ser, podemos comprender y salir de esa ignorancia de quiénes somos dentro del vastísimo universo. Ahí podemos entender esa luz que el Padre nos envía. Al momento en que la envía, llega al corazón y por la inteligencia que hemos ido desarrollando, seremos capaces de interpretarla para permanecer en cohesión con Él. Pero esa interpretación que nace de nosotros debemos entender que es gracias al amor que el Padre tiene en su ley de atracción, en su ley de la cohesión para la continuidad de la vida. Nos entrega esos impulsos necesarios para que a través de nuestro pensamiento vayamos desarrollando esa fórmula que vayan activando todas esas mecánicas dentro de nuestro corazón. Y así entonces llega a nuestro corazón, llega a ese nodo sinusal y comienza a vibrar, pero vibra en esa escala de amor, es una frecuencia, una vibración, una energía, una inteligencia, para así que ella comience a viajar por todo el torrente sanguíneo, por cada una de nuestras células. Cuando llegue al nucleótido celular, entra esa inteligencia y se conecta al espíritu, para que así se conecte con los 7 logosoles, porque esa es la mecánica de que el corazón llega, esa información viaja al torrente sanguíneo y en cada una de las células, en ese núcleo, se contiene la conexión de el cuerpo materia al cuerpo espiritual, llegando hacia el pensamiento, para poder entonces cambiar la mente, porque la mente ya vamos comprendiendo que es ese baúl de toda esa información que hemos ido recogiendo, y de ahí nace la razón, nace el intelecto, que más adelante también podemos profundizar.
para así entonces entrar en esa gran conciencia que ya es una reestructuración del pensamiento, reformar el pensamiento, para que de esa manera nuestro espíritu, por la conciencia adquirida, se conecte a nuestra propia alma, y nuestra propia alma está intrínsecamente conectada con el alma del Padre. Así pues, se conecta al alma de las creaciones, para que entre en esa comunicación, en esa comunión de ese diálogo que lo crea, que nace, mejor dicho, la voz interior, que ya no es una voz que se escucha en la mente o que tiene rostro, no, es esa voz que nosotros mismos hemos construido, formado a través de nuestro caminar en los días de creación, y ella nos va guiando, nos va mostrando los caminos en la luz, esa fuerza del ser. Y así entonces podemos entender, comprender toda la sabiduría de la creación y ser semejante a un hombre universal, porque es esa fuerza de que el hombre terrestre simplemente está desconectado de las leyes que rigen el todo, de las leyes del universo, de las leyes del Padre, de la Madre, del Hijo, de la creación. En tanto el hombre universal las conoce, las respeta, se hace uno con ellas, y esa es la gran fuerza de la sabiduría de la creación. Maravilloso, porque nos entrega también una mecánica donde nos dice: cuando el hombre obtiene conciencia de su ser, entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros, nuestra identidad verdadera es el ser, ¿verdad? Y allí nosotros nos levantamos de la ignorancia. Comprendemos que siempre vamos a tomar de la información de nuestro Padre Eterno, que allí en el ser es donde nosotros podemos tomar toda la información que nos va a ayudar a reconocer todas esas memorias y todas esas acciones que nosotros debemos hacer, y vamos a reconocer toda esa información que llega al corazón. ¿Y qué otra mecánica nos muestra acá? Pues nos dice que todo este proceso que hace el corazón, si nosotros reconocemos ese pulsar que a cada segundo en su sístole y diástole vive haciendo pum, 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 si nosotros nos volvemos vigilantes de ese pulsar, nosotros vamos a reconocer las diferencias, cuando está acelerado, cuando está más lento, cuando está más fuerte, y vamos a comprender, porque esa voz que dice que vamos a escuchar dentro de nosotros, como dice Luis, no tiene rostro, ni boca, ni es una palabra lo que se va a escuchar, porque cuando nosotros escuchamos la lluvia, no hay alguien que nos diga voy a guárdate porque te puedes enfermar, ¿verdad? Uh-huh. Sino que tú reconoces el sonido de la lluvia y tú te guardas. Uh-huh. Cuando tú sientes el viento, no es una voz que te dice ponte una chaqueta, ¿entiendes? Uh-huh. Es la inteligencia que nace del corazón la que te dice busca abrigo, y tú te abrigas. Entonces no es una voz que te va a hablar como si estuviéramos conversando Luis y yo acá, como conversamos nosotros. No funciona de esa manera. Es un sentir que nosotros vamos a comenzar a educar, y lo vamos a ir educando y lo vamos a ir reconociendo, porque él allí está funcionando, allí está enviando información, y yo estoy comenzando a diferenciar esos pulsares, y estoy comenzando a comprender cuando él me advierte que me detenga, cuando él me dice que tengo una buena acción, que estoy por el camino correcto. Y ese es el sabio proceder que nos ha indicado en todo el libro, siempre nos lo ha recalcado en la partecita de arriba. Dice, con el sabio proceder nosotros vamos a llegar a conocer esa voz interior. El sabio proceder. Así, el transductor es el cristal interior del corazón en el hombre terrestre y también en el hombre universal, que al recibir la atracción Padre toma vida
acelera su girar y el hombre penetra en el futuro de las dimensiones de los siguientes días creadores, pues en el hombre terrestre este cristal gira muy imperceptible. Puedo decir que prácticamente está detenido en su rotar, porque este cristal es translúcido, es transdecodificador, porque es transportador, siendo un transmisor de toda la potencia del Padre Eterno al hombre y éste a las demás criaturas y cosas que le rodean. Entonces, nosotros, esa información que llega a nosotros, si nosotros la comprendemos y la manifestamos como llega a nosotros, que la expandamos a que se sienta dentro de nuestro entorno, esa información hace una resonancia con Luis, con el árbol, con el animal, con la tierra, con el aire, con el agua, y esa resonancia, cuando la hace memoria de luz, que la reconoce la misma creación, el cristal que está dentro de nuestro corazón se mueve, porque entiende que lo escuchamos y entiende que estamos actuando haciendo la voluntad del Padre, estamos comprendiendo la información que llega desde nuestro ser interior. Pero ¿qué sucede? Es casi imperceptible en la humanidad, porque la humanidad ha estado sumida en la ignorancia, ha estado sumida en las pasiones, en las emociones, en tanto odio, en tanto vicio, que ¿cómo puede ese cristal tomar movimiento, recibir esa información de vuelta? Él solo envía, y cuando va a regresar esa información al cristal a través de nuestro corazón, no sobrepasa la materia, porque estamos haciendo una acción que no es espiritual. ¿Y cómo va a llegar al cristal? El cristal queda quieto. Entonces cuando nosotros hacemos una acción de bondad, de perdón, como lo vimos en el capítulo anterior, allí cuando se manifiesta el perdón, que es quien nos conduce a conocer el amor verdadero, allí él toma, ¡puf!, y se mueve, y toma, y suelta y toma, suelta y toma. Y miren este movimiento. Pero si yo no reconozco, puro suelto, y el hombre no está reconociendo, no hay un movimiento. Y entonces allí se gesta esa información, porque dice que él decodifica, transporta y transmite. Quiere decir que hay toda esa información allí viajando. Uh-huh. Claro, entonces ahí vamos entendiendo que como el Padre envía ese pulsar desde ese núcleo, ese centro de toda la creación, el hombre la recibe y se la devuelve al Padre también. Es increíble. Así el corazón recibe, analiza y reenvía la información luz hacia todas las partes del cuerpo, que es lo que nos está comentando Raúl. El espíritu y el alma humana, aunque el hombre no la comprenda, por esto el Padre Dios advirtió. Entonces, vayamos teniendo esa dimensión de cómo el hombre recibe esa información y toca el espíritu para luego conectarse al alma. Y si uno permanece desconectado, si uno tiene su mente conectada a ese pensamiento del mundo, no seremos capaces de reconocer esa fuerza. En tanto, para aquellas personas que siempre han buscado esas respuestas de dónde está Dios, dónde podemos encontrarlo, cómo lo puedo palpar, Él nos dejó unas palabras a través de la profecía al país del norte y del sur, donde dice: yo les digo a todos, yo existo, aunque no me veáis. Yo estoy en tus corazones, aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Ese histórico momento llegó a unos. Es
Cuando el pensamiento cree en mí, el alma me reconoce y el espíritu me desea. Y es esa conexión entonces con el pensamiento perfecto. Comenzar a pensar como ese gran sol que está conectado en todo momento con la conciencia del Padre. Y ahí nos dice que el Padre, aunque no lo veamos por la inocencia y por la ignorancia, por no comprender mejor dicho, no comprender, sino no conocer sus leyes, Él nos dice: yo existo. Aunque no lo veamos, Él está manifestado de la forma más sencilla, como un hombre, como un río, como un pajarillo, una montaña, un planeta, un universo, una gran energía. Yo estoy en tus corazones, acá. Entonces es tan sencillo de buscar sentirlo. Podemos decir: quisiera tocar al Padre Eterno. Siendo que se puede tocar en una pequeña flor, podemos acercar nuestra mano a nuestro corazón y sentir nuestro palpitar. Y ahí comenzamos a sentir como Él, en su gran amor, a pesar de todas esas caídas que hemos tenido, toda esa inconsciencia por la que hemos pasado, Él, en su gran amor, misericordia, bondad, envía esa energía que permite que el corazón continúe palpitando, para que vayamos enderezando nuestras sendas, comenzando a dar ese fruto digno de arrepentimiento. Y así entonces el hombre recibe la supervivencia eterna, porque eso es lo que tanto anhelamos, ya que el hombre sobrevive en el mundo, sobrevive para comer, en esa esclavitud del día a día. En tanto ahora, cuando entra en esa dimensión de lo imperecedero, de que nada del mundo le atrae, en ese amor divino, entra en esa supervivencia eterna, donde se hace uno con el Padre y su espíritu se hace inmortal porque hace la voluntad del Padre. Comienza a caminar en los días de creación respetando las leyes, siendo grande, lo veo siendo grande, ¿ok? Entonces es histórico, porque es un momento histórico. Ya llegó, por fin, ya ha llegado a la tierra. Y eso es lo que tanto estamos buscando, hombres y mujeres que sientan estas palabras del Padre Eterno en sus corazones y comiencen a hacerse uno con ellas, dejando atrás toda esa mística, todas esas falsas creencias, todos esos maestros ascendidos que no le han acrecentado su conciencia para nada, y se hagan uno con esa ley, buscando enseñarla sin pedir nada a cambio, porque qué mayor amor de poder entregarle un conocimiento que haga eterno a una persona, que lo haga inmortal, que lo libere de ese sufrimiento del día a día, del sueldo, de las medicinas, los medicamentos, las enfermedades, sino que lo conecte a la gran conciencia creadora. Y es solamente cuando el pensamiento comienza a creer en el Padre Eterno, y no es una creencia vana del mundo, no, es una creencia en base a un conocimiento, comienza a crear formas dentro de su espíritu, de su corazón. Cuando Raúl nos decía que recibe esa información y la transforma, le da forma en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, las hace una. Y entonces ahí llega cuando el alma reconoce al Padre, porque el alma que tenemos es como esa gota, esa partícula del Padre Eterno en nosotros. Vean cuánto amor hay ahí, que siendo el ser más portentoso y grande de toda la creación, de todo el universo, de todo lo que existe, de lo inimaginable, ahí entonces Él nos ha dado esa parte de Él para que podamos reconocerlo. Y el espíritu lo desea, el espíritu comienza esa sed de saber, esa sed de verdades, de conocimientos que lo acrecienten y le permitan formar esa gran condición. Y entonces dice: pero cuando el hombre la siente,
es porque ha hecho obras de amor. Ha reventado las cadenas de la ignorancia sobre la cohesión, disparando el movimiento futuro de su espíritu dentro de su corazón. Entonces, allí nos está dando unas claves de que ese es el fruto que se manifiesta cuando comenzamos a actuar bajo la voluntad del Padre. Rompemos las cadenas de la ignorancia, las cadenas del desconocimiento, de esa gran fuerza que nos mantiene unidos a la creación, al Padre. Y comienza ese movimiento futuro de su espíritu dentro de su corazón. Ahí ese cristal comienza a moverse, como Raúl nos estaba comentando. Y cuando esto sucede, la memoria original del Dios eterno, sin nombre y sin fin, trae el fuego de su corazón a este recipiente humano. El fuego que mueve los universos, galaxias, soles, sistemas solares, planetas y todas las cosas que hay en ellos. Y es algo muy poderoso lo que nos está diciendo aquí cuando comenzamos a adentrarnos en esa ley de más allá del amor, sino en la comprensión de toda la fuerza que hay dentro de nuestro corazón. Porque cuando esto sucede, las memorias originales que hay dentro de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra alma, comienzan a florecer. ¿Por qué? Porque dentro de ese nodo sinusal, que más adelante lo vamos a ir comprendiendo en su totalidad, es como ese recipiente, ¿cierto? De esa luz, de esa información, de esa inteligencia del Padre Eterno dentro de nosotros. Entonces, ahí es cuando se manifiesta ese fuego, el fuego que mueve los mundos, los universos, las galaxias, los soles. Ese fuego que es un fuego abrasante, pero que no quema. Es un fuego que no consume, sino que es un fuego que abraza, que protege, que contiene, que contiene una gran inteligencia, una gran sabiduría. Ese fuego de el Santo Espíritu, ese fuego de Bárbelo, ese fuego de ella, la preexistencia, ese fuego que se contiene como esa llama inapagable dentro de nuestro corazón al momento en que la encendemos. La encendemos a la medida en que nuestro pensamiento se conecta al del Padre. Y ahí entonces dice que el transductor conduce al hombre a la séptima ley del palpitar del corazón innominado. El espíritu reloj, el verbo Dios, que es el principio Dios y determina la permanencia de la creación. Debemos entonces entrar en gran detalle en lo que este libro nos está comentando, de esas grandes leyes que se mueven dentro de nuestro corazón, porque nos está hablando de que en ese cristal, gracias a esas acciones bajo la voluntad del Padre, respetando, conociendo las leyes, nos conectamos a esa séptima ley del palpitar, siendo que son 7, nos conectamos a esa séptima ley que es esa luz, de las luces de la preexistencia y del ser, esas luces que se contienen como inteligencias, que se contienen como leyes, como principios que dieron vida y origen a toda la creación. Nos impulsa y nos hace viajar hacia ese principio preexistente dentro de la creación. Ese es el espíritu reloj, el verbo Dios, el verbo que se contenía en 7 espíritus, que son 7 grandes fuerzas, tiempos sin tiempos, que es el principio de Dios, el principio del Padre Eterno en su preexistencia, conteniéndose en 7, que en un momento vamos a poder profundizar para que quede todo clarificado y no le demos cabida a la duda. Se debe entonces dedicar varios capítulos para poder comprender ese verbo Dios que nos está diciendo acá. Y determina la permanencia de la creación.
Porque al momento en que el hombre se conecta con esa gran fuerza, con esa gran ley, es capaz de adentrarse como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre contiene esa gran ley de la paz. La paz, la continuidad de la vida. Es por quien la vida, la creación, permanece. Ese es el espíritu de su primer palpitar. En el primer palpitar del Padre Eterno, en esos tiempos sin tiempo, de allí proviene esa séptima ley del corazón del Innominado, que está con nosotros, porque es esa luz, como lo vimos en el video de la introducción, que no muere, porque lo que muere es el cuerpo que contiene el espíritu, pero es esa luz que viaja con nosotros, que viene desde el primer palpitar del Padre Eterno. Necesitamos entonces que dimensionemos esa gran fuerza, porque ¿cómo vamos a seguir comiendo del vaho del mundo, de la inconsciencia del mundo, sabiendo que éramos parte del principio preexistente de toda la creación, que ni siquiera éramos los primeros de la existencia, sino que nos conteníamos en el principio preexistente antes de la existencia? Es algo portentoso, porque esa es la gran fuerza de que el hombre debe comprender, que es portento de la preexistencia, que magnifica a los 9 superuniversos, y cada diástole y sístole sella los segundos eternos que son infinitos. Entonces ese diástole y sístole comienza a recibir toda esa información de esos 9 superuniversos y la va sellando en segundos que son eternos, segundos eternos, segundos eternos, segundos eternos, dando origen a los días inmutables. Al entrar en esa dimensión de los segundos eternos preexistentes, nos formamos dentro de esos días inmutables, días que amamantan las 3 leyes principales. ¿Y cuáles serán esas 3 leyes principales? El amor, la armonía y la paz. El amor del Padre Eterno, que ya en este capítulo daríamos por hecho, pero siempre nos va a acompañar en toda esta lectura y en cada uno de nuestros pasos en nuestro día a día. Debe permanecer con nosotros. Pero es esa armonía también que también más adelante vamos a comprender, vamos a adentrarnos en ella, en sus 7 leyes, para que podamos entender que esa armonía es esa fuerza de Bárbelo, ese vientre de la creación, el fuego de la creación, y entender entonces esa paz del Hijo Eterno, esa paz que da la continuidad, el amor, la cohesión, la armonía, ese equilibrio y la paz, esa continuidad. A los 9 señores eternos, esos 9 señores eternos son los mismos 9 superuniversos, pero es que son señores eternos porque son 9 señores de grandes conciencias. Es algo quizás un poco complejo de dibujar, de dimensionar, pero es necesario que vayamos sintiendo esa fuerza dentro de nosotros. Corona viva e inmutable de los superuniversos del Supremo sin nombre y sin fin. Y esos 9 señores eternos son las coronas vivas, que son inmutables. Y esa corona viva es esa inteligencia, ese pensamiento perfecto conectado con los tronos eternos, con los 24 ancianos solares que protegen y rigen toda la creación, con los 4 progenitores mayores como grandes inteligencias, conectados con la conciencia del pensamiento del Padre, con el primer pensamiento de la Madre, que es la imagen perfecta del Padre, para entrar en ese destello que nace de ese vientre, que se gesta dentro de ese vientre, que se engendra dentro de sí mismo, del anciano en los días. Desde este momento se abre la ley eterna para el hombre terrestre. Y fíjense cómo
nos muestra que, o sea, démosle una dimensión a todas estas leyes que involucró Luis en un solo párrafo. Y todas estas leyes que se involucran dentro de nuestro corazón. Estamos hablando de que todo lo contiene este transductor. Y dice al principio que en 7 leyes, donde desde la primera hasta la séptima le permite al hombre en tiempos sin tiempos, que son esos segundos infinitos, porque es un tiempo sin tiempo, es un tiempo incontable, le permite al hombre viajar en los 7 días de creación, que son inmutables, como lo dice allí, ¿verdad? Exacto. Entonces, esas 7 leyes que contiene nuestro corazón, esas 7 leyes son solo para nuestro corazón, para que nuestro corazón ejecute un trabajo que le va a permitir al hombre llegar a ese 7º día de creación, y en el transcurso del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y hasta el 7º, le va a enseñar las 3 principales leyes: amor, armonía, paz. Entonces le va a enseñar la fuerza del verbo que decía arriba. Entonces nos está entregando todo, pero esa fuerza del verbo, como se contiene en los 9 superuniversos, quiere decir que le va a entregar toda, dentro de esa amor, armonía y paz, le va a entregar también toda la inteligencia que ha creado los planetas, las galaxias, los soles, los universos, la naturaleza, el hombre mismo. Y toda esa información, ¿quién se la va a entregar al hombre? El corazón. En 7 leyes que van a ir pulsando de acuerdo a la comprensión del hombre, a lo que el hombre alimente su ser. Si mi ser se va alimentando y va ejecutando lo que va aprendiendo, va a ir agrandando, y esos pulsares van a ser más amplios, más grandes, y cada vez eso va a desencadenar como una ola de leyes que uno va a querer conocer, y una necesidad, un anhelo que también lo hablaba. Y entonces fíjense cómo el corazón es quien nos va a dar toda la inteligencia del mismo Padre Eterno. Hermoso. Entonces no hay manera de poder pensar que el corazón o que cualquier cosa es un órgano como tal, porque es que estamos hablando de que la ciencia se separó de las leyes preexistentes del hombre, las que lo permiten venir desde antes de que se creara todo y que se manifestase. Entonces, esa ciencia del mundo tenemos que irla dejando a un lado y comprendiendo que ellos solo evalúan la materia y nosotros somos espíritu. Entonces continúa diciendo: este es mi conocimiento del amor interpretado. Dice el sembrador, que es quien dentro de su comprensión nos entrega estas palabras, ¿verdad? Y quien dentro de ese reconocer del pulsar de su corazón pudo expresar, como nosotros lo hacemos, que estas ideas que nosotros podemos comprender de aquí son pulsares que nosotros estamos sintiendo al reconocer toda esta información. Y de esa misma manera lo hace él, pues no puedo ser yo quien lo hago como una idea propia, porque es algo que es palpable en la vida. Entonces yo solo estoy haciendo esa voluntad, estoy reconociendo la inteligencia de mi corazón, estoy reconociendo esa voz del ser que no me ha dicho: di estas palabras, dilo de esta manera, pero sí me ha dado un pulsar, una idea, una inteligencia para yo poder expresarlo. Entonces, la recta final para alcanzar el amor universal. ¿Por qué?
Ellos tendrán por siempre respuestas alentadoras en su boca. Fíjense lo que justamente estábamos hablando. Caminarán sin desmayo por fértil camino, en coronación a sus desvelos, y en su interior se revela el amor maestro que aflora con toda la fuerza de un huracán. O sea, se revela todo ese poder y cada vez se hace más grande esa energía que uno va recibiendo. Allí nacen ahora las verdades de siempre. Allí se revela el amor, el saber. Seguras serán sus palabras y claras verdades pronunciarán, porque se hace cognitivo. Yo lo comprendo y lo vivo. Y esas palabras van a ser inmutables para mí, porque dentro de mi comprensión yo ya no voy a ver el corazón como un órgano que bombea sangre. Ya no lo puedo ver así y no lo puedo explicar de esa manera. No puedo decirle a alguien, porque sería mentirle, ¿entiendes? Y no voy a poder enseñar de esa manera. Pero así yo voy a hacer todo con lo que vaya comprendiendo. Y esa memoria que yo tenía de que era algo que bombeaba sangre, yo agarré como un papel, la deseché y no la vuelvo a ver. Porque ya yo conozco la verdadera dimensión. Que ciertamente él hace eso, pero no es su función principal. Porque su función principal es darnos la vida y entregarnos toda esa inteligencia del mismo Padre Eterno. Entonces continúa diciendo: allí se revela el amor y el saber. Seguras serán sus palabras y claras verdades pronunciarán. Oídles sin miedo, aprended sin temor. Ellos están aquí. ¿Pero quiénes están aquí? Esas personas, esos hombres 144,000 que reconocen y que tienen un principio con el Padre Eterno. Porque cuando nos habló anteriormente, nos decía que ese histórico momento llegó a unos. ¿Pero quiénes son unos? No es unos elegidos como tal. Son los que tienen principio y raíz con el Padre Eterno, quienes fueron nacidos desde la preexistencia, quienes tienen verdadero origen, quienes tienen todas esas leyes dentro, quienes tienen dentro un corazón que es un transductor. Entonces, ellos están aquí, dicen, y son esas personas que contienen todas sus leyes por dentro y que van a comenzar a comprender, a conocer y a anhelar todas esas leyes del mismo Padre Eterno. Es algo supremamente portentoso poder comprender, poder sentir esa inteligencia que va guiando esa voz, esa fuerza que nace aflora como la fuerza de un huracán. Y cuando el hombre se conecta a su principio dentro de su corazón, es capaz de comprender y contener toda esa creación. Entonces, esa es la invitación a que nos conectemos a nuestro corazón, a que nos conectemos con la inteligencia de nuestro espíritu y a la conciencia de nuestra alma. Y dejemos atrás todo ese falso conocimiento que nunca pudo saciar esa sed de saber. Y como nos dice Raúl, entonces todo eso agarrémoslo como un papel, como cuando van a botar la basura. Ustedes agarran la basura y la echan en el depósito o donde vaya la basura, pero ustedes no agarran la basura y la patean y le pegan y uy, ¿cómo así? Yo estuve tanto tiempo engañado y en el mundo y nunca supe mi origen y agarran la basura y la patean y la destrozan y la queman. No, agarren esa basura, deposítenla y adéntrense en el camino de el ser interior, esa búsqueda sana dentro de ustedes, sin miedo, sin odio, sin ira. Para continuar la lectura que nos dice: ante esta maravilla y poder solo nos queda llegar al amor del Padre, cual la primera del apóstol Juan, capítulo 3,
versículo 1 al 24, lo describió. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Toda esa ley que hemos podido en pequeña medida comprender, porque es necesario, no podríamos ponerle número a los capítulos para poder comprender en su totalidad esta gran ley. Se necesitan edades, eternidades, porque ahora apenas la estamos vislumbrando. En el quinto día de creación vamos a vivir dentro de ellas, como una cognición. Pero dentro de ese séptimo día seremos uno con la gran conciencia y crearemos con esas mismas leyes. Y es necesario que para conocer al Padre se deben comenzar a conocer las leyes que yacían en ese silencio preexistente, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya no es entonces hijo de la perdición o hijo del caos, hijo de la ignorancia. No, hijo de Dios, del Padre eterno, de la gran conciencia. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién? Al anciano de los días, que vino por todo un gran plan para dar a conocer al Padre, para dar a conocer sus leyes y así podamos ser uno con Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque está ahí latiendo preexistentemente dentro de nosotros. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, la fuerza del Padre eterno dentro de nosotros, cuando nos conectemos con Él, seremos semejantes a Él, porque nos haremos uno con sus leyes, porque le veremos tal como Él es, con toda su inteligencia y sabiduría. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y ese es el llamado, a enderezar el camino y dejar de caminar por esos caminos de la falsa fe. Transitar dentro de la doctrina del saber eterno, dentro de la doctrina del amor, de la humildad, de la justicia, de la verdad, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ese pecado es seguir cayendo en ese mundo, en esas pasiones, que la conciencia te regaña cada vez que uno voltea la mirada a aquello que ya vomitó. Porque ¿cómo agachar nuevamente la cabeza a aquello que ya has vomitado? Es algo asqueroso para el espíritu, así lo es. Porque ya hemos botado esa basura y la hemos dejado allá. ¿Para qué vamos otra vez a volver a comer de aquello que hemos botado? Y ahí entonces nos adentramos dentro de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, en el anciano de los días, sin mancha con el pecado. Y esa es la gran fuerza de que ese cristal debe aflorar, ese poder crístico, para que seamos sin mancha con el pecado. Por fin nos redimamos de esa esclavitud de la tierra. Y aquí hay algo muy importante que clarificar, porque ciertamente nos dice, Él apareció para quitar nuestros pecados, pero no en ningún momento Pablo de Tarso dijo, Él murió por tus pecados para que fueras salvo por siempre, porque ciertamente si Él hubiera muerto por nuestros pecados, ya no tuviéramos pecados, no es así, y viviríamos en eterna paz. No tuviéramos todo este sistema que nos está esclavizando, que nos está matando, que nos está destruyendo, que nos tiene agobiados, que no nos permite reconocer nuestra voz del ser, sino que ¿qué hizo Él? Él actuó en perfección, actuó siempre haciendo la voluntad del Padre de su ser interior y no hubo pecado en Él. Y su cristal siempre estuvo perfecto, en perfecta resonancia. Nunca dejó de resonar, siempre nos mostró el camino, nos dejó su enseñanza, nos dejó
un camino que no teníamos, porque ciertamente antes de su venida debimos haber estado en búsqueda de esa necesidad de conseguir nuestro origen, nuestro Padre Creador, y nos mostraban a Jehová, el cual no nos convencía porque era asesino, era ladrón, tenía todas estas cualidades de ese impostor que cayó como rebelión, que se le llama diablo, Satanás, Lucifer, que tiene todas esas cualidades y que la religión nos los puso como el padre de él, pero que ciertamente no es así, porque él vino a juzgarlo, vino a mostrarlo y vino a decirle al hombre: este es quien lo tiene esclavizado, y la manera de que ustedes puedan salir de él es como yo les voy a mostrar. Y caminó en perfección, en eterna paz, nunca buscó la guerra, porque él es la paz. Él siempre destruyó la guerra en todos y resucitó. Mostró al hombre de que el espíritu es más fuerte que esa materia que lo tiene atado. Entonces continúa diciendo: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y eso es lo que nuestro hermano Raúl nos está diciendo. Entrar en ese camino, siendo uno con el ser, con el Padre, haciendo la voluntad del Padre, para no pecar más, no infringir la ley. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio nunca ha estado ese ente sentado al lado de los tronos del Padre. Y no es que fue expulsado de allá, no. Más adelante, en los próximos capítulos, vamos a poder comprender ese origen de ese ente luciferino, de ese diablo, de quien engaña desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y no es que no pueda pecar, sino que no es su naturaleza, no le nace, no vive en esa frecuencia, porque Él viene desde el principio de luz, puro, esa luz pura que se contenía en 7 espíritus. De ahí viene ese Hijo de Dios. No es chileno, no es colombiano, no es peruano, no es venezolano, no es haitiano, es Hijo de Dios. Ya no cree en fronteras imaginarias, en dinero, no. Es Hijo del Padre Eterno, es Hijo de la creación, porque la respeta y la conoce, y vive para darle continuidad a ella. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio preexistente, desde el principio de la luz, que nos amemos unos a otros, porque esa es la gran cohesión de todo el universo, para darle continuidad a la vida. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esto es un símil para que podamos comprender esa diferencia entre esa justicia y la injusticia. Pero Caín y Abel eran el bien y el mal dentro de las tinieblas. Sáquense ese cuento de esa dualidad, porque eso no existe en el principio. Porque como el texto de este primer capítulo nos decía, el Creador Supremo, la luz única, Dios, el Padre Eterno sin nombre y sin fin. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Desde el principio ha sido luz, y de Él no vienen tinieblas, porque no es su naturaleza. De Él solo viene la luz, y sus obras desde el principio son
justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos míos, no os extrañen si el mundo los vitupera, los insulta, los humilla o los aborrezca, porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de ese pecado, de esa falsa ilusión, de esa muerte del espíritu, que uno puede en el mundo ver a gente que camina, respira, observa, come. Pero, ¿cómo estará su espíritu? No estará muerto, no estará vacío de las leyes del Padre, no estará vacío del conocimiento de la creación. Y ahí la muerte del espíritu. Y esa es la fe sin obras, porque el cuerpo sin espíritu no es nada, es muerto, es inerte, no existe. Porque el mundo aborrece la voz del ser interior. Y si nosotros buscamos la voz del ser interior, tenemos que comprender que no vamos a estar en resonancia con nada que esté allí. Pero sí va a haber, sí vamos a emanar una energía que esas personas que también estén en búsqueda se van a cohesionar con nosotros y van a intentar adquirir ese conocimiento, esa información, van a querer manifestar en ellos lo que están viendo en uno, y no porque sea mío, sino porque sea esa necesidad de ellos de hacer el bien, de actuar como el Padre Eterno mismo lo enseña a través del corazón. Así es. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Miren qué fuerte. Todo aquel que no respeta la vida, no respeta las leyes del Padre, es homicida a la vida, es homicida a la creación, es homicida a la continuidad, porque la corta. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Porque ¿cómo podría un violador de la vida, un usurpador de la ley, contener el espíritu del Padre Eterno como una fuerza, como una inteligencia dentro de él? Ciertamente, quien que quiera destruir tu espíritu va a tener parte con el Padre, si el Padre es quien le entrega toda esa inteligencia para que ese espíritu sea inmortal. Él nos entrega la inmortalidad. Entonces es imposible que alguien que quiera ir en contra de un espíritu pueda ser parte de él, sino que estamos hablando de que es parte del mundo o de la organización que se plantó aquí, como lo denuncia Apocalipsis 12. Entonces, que no tiene raíz y principio dentro de la creación, como lo decíamos en el capítulo anterior. Es una herida chica que con la inteligencia del mismo Padre Eterno va a sanar y va a desaparecer. Entonces, nosotros tenemos que entregar vida, entregar conocimiento, entregar las leyes que nosotros vamos conociendo en nuestro día a día, porque si no, nos volvemos una escama de ese dragón que cayó acá en la tierra. Así es. Entonces el llamado es a ser conocedores de la ley, para que podamos conocer al Padre Eterno y comprendamos que no es un Dios castigador, no es un Dios celoso, no es un Dios vengativo, no es un Dios asesino, no es un Dios que pide sacrificios ni holocaustos, porque como siendo Él, el creador de toda la vida, del todo, sería capaz de pedir algo insignificante para Él, siendo que Él lo sostiene todo. Entonces dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, el anciano de los días. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, caminar respetando y viviendo dentro de ese amor
como una ley. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Imposible, que ciertamente lo comentamos anterior. Claro. O sea, es que lo deja muy claro. Quien posee cosas en el mundo y está aferrado al mundo no puede estar con Dios. Ni siquiera es negárselo a un hermano. Si yo siento pertinencia con todo este salvajismo y bestialidad del mundo, yo no puedo tener morada con Dios. No puede vivir dentro de mí el amor del Padre. Yo tengo que soltar toda esa bestialidad y revestirme de las leyes del Padre Eterno. Revestirme con la inteligencia que me entrega el corazón. Así es, y ahí sí continúa y nos hace un llamado de atención. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces no vayamos caminando por aquí y por allá y diciendo, yo soy luz, yo soy amor, yo soy vida, yo soy eternidad, cuando por dentro violento las leyes del Padre y me hago hipócrita, extendiendo la mano y después engañando. Hagamos mejor hechos, acciones, en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es el Padre Eterno, Dios, y Él sabe todas las cosas, porque ciertamente Él habita dentro de nuestro corazón. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos ocultarle algo si Él está dentro de nuestro corazón? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre Ran Ridam, que está grabado en cada una de nuestras células, sellado como esa inteligencia, Ran Ridam, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, que vivamos conectados en esa conciencia del Padre, de la Madre y del Hijo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, porque el que respeta las leyes es uno con Él y Dios en Él, y esa es la comunión. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, fíjense cómo nosotros debemos conocer, buscar, aprender, llenarnos de todo el conocimiento que dejó Jesús. Recuerden que Jesús no es ese hombre que pintaron las religiones como hay uno que se dejó matar y casualidad resucitó porque ni él sabía. O sea, y él estaba sufriendo porque no sabía, no. Él siempre fue un hombre que tuvo certeza de cuál era su misión, cuál era su objetivo de venir a la tierra y mostrar el Cristo, el Dios producido por sí mismo. Pero nosotros tenemos que verlo más allá de esa información que está en la Biblia, de eso que las religiones dijeron, vamos a tomar de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, porque esto me conviene. Lo que no me conviene, lo dejo como que eso es blasfemia, eso es del diablo y no podemos conocerlo, pero ellos sí lo saben y lo ocultan. Entonces allí tenemos libro secreto de Juan, tenemos tantos apócrifos de los mismos apóstoles,
Tenemos muchos libros donde nosotros vamos a conocer toda la inteligencia y la información que nos dejó Jesús. Entonces es importante que nosotros transformemos esa imagen de Jesús en esa idea del Dios producido por sí mismo que Él nos vino a enseñar y nosotros vamos a recibir de Él, que es ese Ran Ridan que también habita en nuestro corazón y en cada una de nuestras células. Y dice, este es el amor universal para el tercer día en el que estamos encaminados a llegar. ¿Cómo llegamos a él? Saliendo de la creencia, conociendo la verdad, interpretándola y viviéndola, y así llegaremos a ese tercer día de creador. Entonces una mecánica que nos dan los 7 días de creación, que a dónde habitan, como impulsos en nuestro corazón. Recordemos que nuestro corazón es quien contiene todo eso que nosotros, todas esas herramientas que nosotros necesitamos. Y allí vamos a poder llegar a ese tercer día. Y dice, el que por obras individuales cada hombre en sí mismo tiene que reconocer. No puedo ser yo quien se lo diga, mas soy yo quien activa esa necesidad en ustedes de poder comprender todo lo que yo estoy diciendo y reconocerlo dentro de su propio corazón. Porque esta es el alma que se siente, se ve, se palpa y es todo. Como la primera de Juan 2:15 al 17 nos llama a realizar. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues en el mundo lo gobierna el Dios impostor, diablo, Satanás, como lo hemos conocido o como lo han mostrado las religiones, que es una organización donde están establecidos los 4 poderes, que son militarismo, banca internacional, gobiernos mundiales, todas las religiones y filosofías, y regidos por esos medios de comunicación que lo que hacen es alimentar o sustentar todo ese engaño que ellos nos muestran. Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Recordemos que Él se manifiesta en nosotros como una inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual nosotros la manifestamos en la carne, pero es solo una manifestación. Y dice, sino el mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también. ¿Cuántas cosas no hemos visto que han sido modas, que han sido antes cuando existían reyes y ya no existen? O bueno, sí existen, pero son muy pocos y es como, se puede decir que es una monarquía inexistente prácticamente, como cultural nada más. Y así han pasado todas esas vanaglorias de la carne que no contienen nada de espíritu. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y allí tenemos que comprender algo. Quien reconoce que su identidad verdadera es el ser, es un espíritu, ¿cómo puede creer que es mortal? Que esta carne lo rige. Si es la misma inteligencia del Padre Eterno quien le dice, usted no muere nunca, usted ha reencarnado 36.000 encarnaciones y hasta más desde tiempos incontables. Entonces no podemos creer que lo que nos dice el mundo, de que nosotros solo vivimos 120 años, como lo dicen las religiones, es cierto, porque ciertamente no es así. Continúa diciendo, donde el espíritu es ese todo contenido en él, fíjense que lo dice claramente, y el hombre es espíritu de esa alma, que por su inteligencia, que sella su individualidad sobre los demás espíritus, es el que puede consumir el amor hacia toda clase de vida universal
y por esto nos dijo: el hombre es la ley, principio y fin de todas las cosas. Entonces fíjense cómo el hombre, cuando se manifiesta haciendo la voluntad del Padre, reconociendo la inteligencia que transduce y transdecodifica el corazón, puede expandir toda esa inteligencia, esa misma ley que es Él, se vuelve ley como lo hizo Jesús. Pues ¿quién no los mostró mejor que Él? Él era una ley perfecta. ¿Y qué legado dejó Él? Yo no vi algo que yo pueda decir, no, es que esto que Él enseñó estuvo mal porque no se puede, no sé, Él mató a alguien y después se echó para atrás. No, toda su ley fue perfecta y mostró en el hombre la misericordia, la bondad. Mostró cómo el hombre que comprende la ley viene a servir y a mostrar esa misma ley para que todos la conozcan y todos la contengan. Entonces no es un Dios celoso, como decías tú, sino es alguien que vino a servir, vino a dar, vino a entregar toda esa información que llega a su corazón. Así es, el hombre es la ley, principio y fin de todas las cosas. Y es el hombre que se conecta a esa fuerza de la voluntad del Padre. He aquí el poder del hombre universal, llegado al hombre terrestre, mi amor de intérprete para quienes amanecen al tercer día. Entonces hemos llegado al final de estos capítulos del amor, del libro solamente, porque para comprender, como ya lo habíamos dicho, es algo sumamente insondable que nos llevará tiempos y tiempos incontables. Me siento muy alegre, feliz, tranquilo, sereno por poder utilizar estos medios para hablarle a la humanidad de estas grandes verdades que se necesitan para que el hombre, cuando la aplique en su corazón, ascienda. Porque ese es el amor que nosotros, en pequeña medida, estamos tratando de manifestar. Entregar este conocimiento que no es mío, no es de Raúl, no es del sembrador que lo escribió, sino que viene desde el mismo trono del Padre Eterno, desde el principio preexistente de toda la creación, para que el hombre de la tierra se libere de esa esclavitud y de esa mentira. Muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, por darles el tiempo de escuchar nuestras humildes palabras que nacen desde lo profundo de nuestro ser. Antes de cerrar este ciclo del amor en el libro Yo Soy Tu Ser, me gustaría dejar claro algo, y es que el amor es una información, o sea, es una manera de poder penetrar su pensamiento y poder dejarlo sellado y grabado, que todo lo que comprendimos aquí como amor es la perfección del Padre Eterno en el hombre que lo manifiesta. Entonces el amor es el mismo Padre Eterno, no es pasión, no es nada de lo que ya vimos anteriormente. El amor es ese sentir dentro del corazón que lleva al hombre a dar. Es conocer al Padre, resentir al Padre Eterno en tu corazón y poder expresarlo, manifestarlo, mostrarlo con tus acciones. Ese es el amor verdadero, y ese es el amor que uno elige también entregarle a la persona con la que decide unirse.
es esa manifestación del Padre Eterno que va a ser incondicional y que toda su vida se la va a entregar a esa persona. Y además de eso, también la entregará a toda persona que se cruce en su camino. Entonces va a entregar es la misma voluntad del Padre. Y en su momento, cuando esa pareja sienta esa cohesión y esa necesidad de expandir, de traer un nuevo ser a este plano, a este planeta, lo haga pero en conciencia y pueda realizar esa unión, que no sea una unión de la carne, sino una unión espiritual, porque reconoce que lo hace para engendrar la vida. Pues que así sea. Que así sea. Poder comprender ese amor del Padre Eterno, siendo que es Él, dentro de sus 3 leyes del amor, la armonía y la paz. Poder entonces caminar dentro de esa luz. Muchas gracias.